Shavua Tov para todos. Motzai Shabbat Parshat Pinchas. Shabbat terminó hace ya un buen rato. Y caramba, tras un Shabbat de tanta reflexión y de tanto Pinchas que nos acerca a la idea de Eliyahu Hanabí y demás, de pronto uno se da cuenta de que la transformación interior no viene exclusivamente del lado del estudio, sino como empezamos a estudiar con Rabbi Eliezer Ben Horkanus, hay un punto en el cual es a los 28 años de Rabbi Eliezer, ese punto en el cual llora ante Hashem y dice: yo sé que por las vías naturales ya está, perdí mi oportunidad de estudiar Torah. No voy a llegar nunca a ser un Talmid Jajam de verdad. Y sin embargo sé también que por las vías sobrenaturales que solo tú, Hashem, manejas, en realidad puedo adquirir conciencia natural de Torah de un momento para el siguiente. Y saltar del capítulo 1 al capítulo 2, en Pirkei de Rabbi Eliezer, de ser un analfabeto funcional a ser un Talmid Jajam enorme. Entonces, vamos a entretenernos un rato, los invito, con uno de los cuentos de Maasiot, de cosas que ocurrieron alrededor de Rabbi Israel Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov HaKadosh, el fundador de la Hasidut, un mekubal inmenso, un tzadik enorme, en la antología que trae Aleph Shir. Y es un cuento que se llama Kohash el Tefilá Mehalev, la fuerza de la tefilá que sale del corazón. Y así cuenta. Bueno, en un pueblo pequeño, de esos que están dispersos a todo lo ancho y largo de Ucrania, vivía un yehudí que se llamaba Rabbi Moshe. Vivía en una ciudad pequeña en la cual la mayor parte de los pobladores no eran yehudim, y en la cual los yehudim que había estaban dispersos, no estaban organizados, en su mayoría también eran muy pobres, y por consiguiente era muy difícil conseguir formación judía de verdad, formación en Torah, estudios, etc. Rabbi Moshe, por consiguiente, no tenía mucha formación, no había estudiado mucho, no había estado en ninguna yeshiva, pero tenía una inmensa devoción hacia Hashem y tenía un inmenso sentido de gratitud ante cada mitzvah, ante cada precepto, ante cada mandamiento que le era dado cumplir del mejor modo posible. Vivía Rabbi Moshe junto con su esposa, tenían un hogar bendecido con 8 hijos. Y estos niños eran hijos de una madre que se ocupaba amorosamente de ellos, de un padre que trabajaba 6 días por semana, noche y día, para poder mantener su hogar, siquiera tan pobremente como lo hacía. Los niños conocían del hambre, conocían del frío, pero también recibían la educación pertinaz de sus padres acerca de cuánto hay que agradecer a Hashem todo el tiempo, por ser quienes somos, por estar todos los juntos que estamos, por la felicidad que compartimos, por todo lo bueno. La esposa de Rabbi Moshe era una mujer tznuá, pudorosa, era una mujer muy ocupada en hacer el bien, en hacer lo justo todo el tiempo. Y todo el tiempo intentaba, pese a la escasez que sufrían en su casa, ayudar también a los otros, ayudar especialmente a aquellos que estaban peor que ellos mismos, que padecían de mayores necesidades, etc. No siempre las comidas en ese hogar alcanzaban para lo que era necesario. No siempre las comidas satisfacían a las panzas de los niños, pero los niños sabían que de verdad papá y mamá hacían lo mejor que podían y que todo dependía de Kadosh Baruj Hu,
y que todo lo bueno de que sí disfrutaban merecía una gratitud enorme y un estar permanentemente en contacto, apegados a la voluntad del Creador. Un día, Rabbi Moshe iba por la calle, volviendo a su casa desde el trabajo, y se encontró con dos Yehudim que conversaban entre ellos acerca de las maravillas de un tal Rabbi Israel Baal Shem Tov, de quien se contaban milagros increíbles, y que vivía en la lejana ciudad de Medjugorje. Medjugorje, una ciudad que quedaba muy lejos de donde ellos vivían. Y a la que ninguno de ellos tenía realmente acceso. Y se hablaba de Rabbi Israel Baal Shem Tov, que todas sus bendiciones se cumplían, que todo lo que él proponía se hacía verdad, y que era todo obra de la fe. Y se paró Rabbi Moshe a atender a las palabras de estos dos Yehudim que le contaron acerca de las maravillas del Baal Shem Tov. Y se dijo Rabbi Moshe a sí mismo: qué maravilloso sería poder conocer a Rabbi Israel Baal Shem Tov en estos tiempos tan depresivos que vivimos, en estos días tan terribles, tan difíciles de remontar a cada mañana. Poder conocer a alguien que parece surfear sobre las olas, que parece estar tan apegado al Creador que sus pies apenas si rozan la tierra, y que cuando extiende sus manos para bendecir, su bendición se cumple siempre. Y contaban estos dos hombres, y Rabbi Moshe atendía y crecía en sí el deseo de algún día llegar a conocer siquiera a alguien que hubiera conocido de cerca, que hubiera visto, o que viniera de su ciudad, y que supiera algo de las maravillas que un Yehudí Tzadik de verdad, que un justo verdadero puede llegar a lograr y a conceder. Así pasaron días, semanas, meses, y ese deseo crecía en Rabbi Moshe, y en su hogar todo seguía siendo muy difícil, y el sustento de cada día requería un esfuerzo atroz, y aún así él y su esposa se esforzaban en educar a sus niños con fe completa, con gratitud hacia Hashem por lo que hay, y con comprensión, con el saber que aún todo lo que no entendemos, aún lo que parece ser malo, aún eso sin duda es para bien, y debemos agradecer por ello. Una noche ya había llegado el invierno, un invierno durísimo en Ucrania, un invierno con un frío espantoso, con terribles vientos, con nieve. No se podía asomar la nariz hacia afuera, uno se congelaba. Una noche tarde, dormían Rabbi Moshe y su esposa en su dormitorio, los niños en sus cuartos. Nadie de ellos había comido demasiado bien por la noche, pero ya estaban habituados. Y dormían preparando el día que va a venir. Y de repente Rabbi Moshe se despertó sobresaltado por unos golpes en la puerta. Golpes enérgicos. Rabbi Moshe abrió los ojos sobresaltado y se dijo: ¿qué es esto? Son como las 2 de la mañana. ¿Quién puede estar golpeando a mi puerta? Seguro que lo soñé. No debe ser cierto, una noche como esta, ¿quién va a andar en las calles? Volvió a taparse y a cerrar los ojos, y de repente otra vez golpes en la puerta. Se dio cuenta que no era un sueño, que era de verdad. Se puso su sobre todo, el único saco abrigado que de verdad tenía. Salió de debajo de las cobijas, fue hasta la puerta de la casa, abrió la puerta y de repente el golpe de frío
le pegó en el rostro y vio ante sí a un grupo de Yehudim, y a la cabeza de ellos a uno que parecía especialmente majestuoso. Y el que lideraba el grupo, le dijo: Shalom Rabí, buenas noches. Y Rabí Moshe dijo: Shalom Aleichem, Shalom para vosotros, Yehudim queridos. ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Qué hacen en las calles a estas horas? Y el forastero volvió a responderle y le dijo: somos un grupo de Yehudim de Mejibush, de la ciudad de Mejibush, que vamos en nuestro camino y de repente nos asaltó la noche y tardamos mucho en llegar hasta aquí. Y hace un frío espantoso aquí fuera. Y solo queremos rogarte si nos permites, por favor, pasar la noche en tu casa. Rabí Moshe pensó de repente, y los pensamientos acudieron en tropel, y pensó, por un lado, qué mitzvah, qué obra de bien maravillosa pone Akadosh Baruj Hu en mis manos, salvar a estos Yehudim de morir congelados. Y por otro lado, de repente se dio cuenta, vienen de Mejibush, de la ciudad del Baal Shem Tov, nada menos. Y en un grito dijo: por favor, Yehudim queridos, pasen y acomódense. Y los sentó a su mesa y cerró la puerta tras ellos y encendió luz. Y les dijo: qué bueno que llegaron a mi casa. Por favor, ya que ustedes vienen de Mejibush, por favor, cuéntenme. Seguro que ustedes conocen al Baal Shem Tov, al Rabbi Eliezer, al Rabbi Israel Baal Shem Tov. Y seguro que ustedes conocen muchas de las cosas maravillosas que se cuentan acerca de él. Por favor, compartan conmigo. Y entonces, otra vez, el líder del grupo, el que llevaba la voz cantante, este hombre con aire majestuoso, le respondió con calma y le dijo: discúlpanos por favor, Baal Habayit, discúlpanos por favor, dueño de casa, nuestro anfitrión, pero la verdad es que es muy tarde de noche y estamos congelados y venimos de un muy largo camino y la verdad necesitaríamos un poco de calor y algo caliente de beber, y eso nos haría muy bien. Y entonces Rabí Moshe se dijo a sí mismo en voz alta: ¡ay, qué tonto que soy! Perdonen, por favor. Y enseguida corrió y encendió la estufa, puso leños, sopló el fuego y puso a calentar agua para hacerles té para todos. Y les sirvió. Y entraron en calor despacito. Y entonces no se pudo aguantar y otra vez Rabí Moshe les dijo: quizá ahora puedan contarme algo acerca del tzadik, del famoso tzadik Rabbi Israel Baal Shem Tov. Y entonces el hombre que lideraba el grupo otra vez le dijo: discúlpanos por favor, nuestro anfitrión, no queremos ser ingratos, pero ya es plena madrugada. Si empezamos a hablar ahora, se va a acercar el amanecer y antes de la tefilá de la mañana no vamos a tener tiempo ni de dormir una hora. Rabí Moshe otra vez se contuvo y se dijo a sí mismo: caramba, ¿hasta qué punto no sé ser buen anfitrión? Y les dijo: por favor, disculpen, enseguida me voy a ocupar. Y fue al cuarto de sus hijos y los tomó a cada uno de ellos en brazos y los acomodó como pudo arriba de su propia cama, y los que no cupieron arriba de su propia cama los acostó en el piso de su dormitorio, dentro de los sacos que tenían para protegerse del frío cuando salían, y dispuso entonces las camas para todos sus huéspedes, dispuso las camas de sus hijos para sus huéspedes, y como vio que no alcanzaban, acomodó entonces a los hijos que había puesto sobre su cama y sobre la de su esposa, y los puso a ellos también en sacos sobre el piso, y trasladó las camas, y puso a todos sus huéspedes.
acomodados correctamente en camas, abrigadas, con frazadas. Y él, su esposa y sus hijos durmieron el tiempo que restaba sobre el piso, envueltos en sus sacos, en sus abrigos. Y así se hizo de mañana. Y cuando llegó la mañana, elevaron todos su plegaria de Shaharit, agradeciéndole al Creador por todo lo bueno. Y entonces Rabbi Moshe sentó a sus huéspedes a la mesa y acomodó a sus hijos y a su esposa más o menos donde pudo. Les acomodó almohadas en el suelo y empezó a sacar de todo lo bueno que había, que no era mucho, y preparó la mejor comida, el mejor desayuno que pudo para sus huéspedes, que seguro estaban hambrientos. Sacó de todo lo bueno, del pan y del queso y leche, y preparó té, y dio de comer a todos sus huéspedes. Y de lo que sobró, aprovecharon él y su familia. Y estaba pensando, Rabbi Moshe, estaba esperando que sus huéspedes se sintieran satisfechos, y a punto estaba de otra vez rogarles por favor que le contaran algo de Medjugorje y de Rabbi Israel Baal Shem Tov, cuando vio que sus huéspedes iniciaban Birkat Hamazon, iniciaban la plegaria después de la comida. Y entonces el líder de sus huéspedes, con quien él mismo hizo Zimun, el líder de sus huéspedes indicaba a todos levantarse. Fueron todos los huéspedes juntos hacia el cuarto, hacia el dormitorio que Rabbi Moshe les había asignado horas antes, y se sentaron a estudiar Torah. Y el que llevaba la voz cantante hablaba, y todos le seguían en gran concentración. El Rabbi Moshe se paró junto a la puerta del dormitorio a atender, y claro, él no había estudiado casi nada, y entonces no entendía muy bien de lo que hablaban, pero sentía que con cada palabra que escuchaba se elevaba su alma y se hacía mejor, y lo disfrutaba y agradecía a Kadosh Baruj Hu por tener a esos tzadikim, talmidei jajamim, hombres sabios, estudiando nada menos que en su propia casa. Y terminaron de estudiar y ya había pasado el mediodía. Y entonces Rabbi Moshe se dio cuenta que esta gente que aparentemente habían venido solo a pasar la noche, pensaban quedarse a almorzar también. Pero caramba, en su casa eran muy frugales, no tenían recursos, no tenían. Acostumbraban comer muy poquito, nunca quedaban satisfechos, porque el dinero no alcanzaba. Y entonces no había comida en la casa para servir un almuerzo para tanta gente. Rabbi Moshe fue en silencio mientras ellos terminaban de estudiar y empezó a buscar y descubrió, bueno, había una mesa de luz en su dormitorio que era, no obstante era vieja, pero era de buena madera. Y dijo, seguramente puedo salir y venderla, y entonces voy a conseguir con qué comprar todo lo necesario para hacer un buen almuerzo para todos mis huéspedes. Y entonces cargó la mesa de luz de madera muy pesada y empezó a caminar por el barrio, puerta por puerta, hasta que uno de los aldeanos se la compró por unas cuantas monedas, y fue con esas monedas y compró un poco de carne y algunas verduras y arroz y algunas cosas más, y fue y preparó en su casa un buen almuerzo y nuevamente lo sirvió a la mesa para todos sus invitados, para todos los huéspedes que habían llegado la noche anterior. Y de lo que sobró se alimentaron él, su esposa y sus hijos.
Y otra vez así, ni bien terminó el almuerzo, hicieron zimun y dijeron Birkat Hamazon, dijeron la bendición después de la plegaria. Todos los huéspedes junto con Rabbi Moshe. Y antes de que Rabbi Moshe pudiera pedir nada, fueron nuevamente al cuarto, al dormitorio que les había sido asignado y se sentaron a estudiar. Y Rabbi Moshe, embelesado escuchándolos, y de ratos volvía donde su familia y hablaba con sus hijos. Y sus hijos, pobrecitos, que claro, la noche anterior, en medio de la noche, se habían quedado sin camas y habían pasado un tanto de frío durante la noche y no habían comido bien durante el día. Pero vino su padre y les contó acerca de cuán maravillosa es la mitzvah, qué increíble el mérito de recibir huéspedes que no tienen dónde parar, que están sufriendo frío allá afuera. Y mirad, Hashem nos da a nosotros, tenemos techo y tenemos lo mínimo imprescindible para seguir adelante y lo estamos compartiendo con gente que estaba más necesitada que nosotros. Y los niños entonces se ponían contentos con lo que les contaba su papá. Y así seguían adelante. Y se hizo la noche. Y cuando vio que se hacía la noche y los huéspedes no se iban, Rabbi Moshe agarró 2 sillas de su casa y salió a ofrecerlas puerta por puerta en todas las casas de la aldea, hasta que un aldeano se las compró por algunas monedas y fue y compró otra vez ingredientes necesarios para preparar una cena y ofreció una buena cena a sus huéspedes. Y otra vez de las sobras se alimentaron él, su mujer, sus hijos, sentados al lado de la mesa, sobre el piso. Y así pasó que estos huéspedes que parecían haber llegado solamente para pasar la noche, se quedaron esa noche también. Y ya, otra vez, directamente ya no en medio de la noche, sino al momento de irse a dormir, los hijos de Rabbi Moshe, él mismo y su esposa, se acurrucaron en sus abrigos invernales sobre el piso frío del dormitorio de los padres y así se acostaron a dormir, felices de estar cumpliendo la mitzvah, pero con algo de hambre y con frío. Rabbi Moshe les habló antes de que se durmieran y les dijo cuán bondadoso es Hashem que nos da esta mitzvah increíble que estamos cumpliendo, que su mérito es tan pero tan grande para el mundo por venir. ¿Y qué importa si ahora parece que carecemos de algo? Hashem seguro que nos da justo lo que necesitamos. Y obviamente si tenemos la posibilidad de compartir lo que tenemos con alguien más, es porque seguro tenemos de sobra. Y entonces Hashem nos permite hacer mitzvot, cumplir con su voluntad, con aquello que tenemos de más. Y debemos estar felices por ello. Y así pasó ese día, y otro día más, y otro día más, y otro día más, y los huéspedes mantenían su rutina, y en ningún momento respondían, ya ni siquiera daban la oportunidad a Rabbi Moshe de hacer preguntas acerca de Mezhibur, acerca del Baal Shem Tov, sino que continuaban su rutina de permanecer dentro de la casa, de estudiar Torah todo el día junto con quien los lideraba, y a la hora puntual de las comidas acudían, se sentaban a la mesa. En el 4.º día ya dejó de haber mesa porque Rabbi Moshe fue vendiendo todos los muebles y todo lo que había en la casa para poder alimentar a tanta gente cada día, 4 días de corrido. Entonces ya comieron en el piso. Y las camas también se fueron vendiendo, pero quedaban las mantas, aunque sea. Llegó el 5.º día. Y al 5.º día, después del desayuno, el hombre que lideraba el grupo se dirigió a Rabbi Moshe y le dijo: y ayer Kojajá, recta
y buena es tu fuerza y así siga siendo recta. Quiera Hashem que tengas bendición en cuanto hagas y te dé Hashem fuerza y recursos para cumplir mitzvot, para hacer el bien del modo en que lo has hecho con nosotros durante estos 5 días. Y así siempre. Estamos llenos de gratitud hacia ti. Que Hashem te bendiga. Con mucho pesar la verdad es que debemos partir. Tenemos que irnos hacia donde nos dirigíamos. Quiere Hashem bendecirte en cuanto hagas. Y dicho esto, tomaron sus bártulos, todos estos hombres, pusieron sus cosas arriba del carruaje que habían dejado 5 días atrás allí. Uno pasó a hacer las veces de cochero. Y Rabbi Moshe salió corriendo tras ellos y tomó la mano del que los lideraba, este hombre de aspecto majestuoso, y le pidió: por favor, solo tengo un ruego para ti. Cuando lleguéis a vuestra morada, cuando lleguéis a Medjugorje, cuando veáis a Rabbi Israel Baal Shem Tov HaKadosh, a este hombre justo y sagrado de quien tantas maravillas se hablan, por favor, contadle de mí. Y pedidle que me dé brajá. Pedidle que abogue por mí ante los cielos. Y que haga que yo aprenda y comprenda Torah. Que yo aprenda y comprenda la verdad del mejor modo, del más recto de todos. Y que mis hijos sigan en mi camino. Entonces, el hombre que lideraba el grupo tomó su mano y le dijo: Rabbi Moshe, quiero que sepas que Rabbi Israel Baal Shem Tov soy yo mismo. Que Hashem te bendiga en tu camino. Que Hashem te dé bendición para poder seguir haciendo mitzvot maravillosas como la que hiciste con nosotros. Y antes de que Rabbi Moshe pudiera reaccionar siquiera, soltó su mano, le hizo seña al cochero. El cochero azuzó a los caballos y el carruaje partió. Y Rabbi Moshe se quedó allí, anonadado por completo, diciendo: no puede ser, el Baal Shem Tov mismo estuvo en mi hogar y yo no lo supe. Y ahora se fue y no pude decirle más nada. Y volvió a su casa en éxtasis y se encontró a sus hijos sentados con frío en el piso, llorando que tenían hambre. Y fue y les preguntó: hijos míos, ¿qué os sucede? Y le dijeron: papá, tenemos frío, tenemos hambre. Y él les contó: no saben qué maravilla lo que nos acaba de suceder, hijos míos. ¿Saben quiénes eran estos huéspedes que tuvimos? Eran nada menos que el Baal Shem Tov, de quien tanto les he contado, y sus discípulos. Y los abrazó y los puso a todos alrededor de sí. Y empezó a contarles historias maravillosas de las que se cuentan del Baal Shem Tov HaKadosh. Y los niños quedaron asombrados y maravillados y absortos en los relatos de su padre. Y sonreían. Pero cuando su padre terminó de contar las historias que contaba, entonces los niños de repente sintieron frío otra vez y empezaron a dolerles sus pancitas de hambre. Y en la casa no quedaban muebles, porque todo los había vendido Rabbi Moshe para alimentar al Baal Shem Tov y a sus discípulos. Y a duras penas si quedaban esos abrigos que tenían para usar cuando salían a la intemperie. Pero estaban todos abrigados en ellos, porque la casa era como la intemperie.
no había nada de comer. Y tenían hambre los niños. Y también Rabbi Moshe y su esposa tenían hambre. Entonces Rabbi Moshe vio eso y se le encogió el corazón. Y fue solo hacia uno de los cuartos de la casa. Y puso su rostro contra la pared. Y gritó desde el fondo del corazón: Dios mío, Dios mío, Dios mío, compadécete de mis niños. Yo hago mitzvot, pero tú por favor, compadécete de mis niños que no han hecho ningún mal, que no han hecho ningún daño. Y dame qué darles de comer, dame con qué abrigarlos, dame con qué protegerlos. Y lloró Rabbi Moshe, lloró frente a Hashem y elevó su grito, elevó su ruego. Pasó un rato. Afuera, como durante todo el invierno, los vientos espantosos, nieve, frío, lluvia, y de repente golpes en la puerta. Rabbi Moshe se asustó. ¿Quién puede ser ahora? Y gritó desde dentro: ¿quién es? Y de fuera contestaron: soy Iván, tu vecino, ven, abre la puerta. Iván era uno de los vecinos de Rabbi Moshe, no era Yehudí, era anciano. Y Rabbi Moshe no tenía mucho trato con sus vecinos los judíos, y por un instante tuvo miedo de abrirle la puerta. Y le gritó: ¿qué quieres? Desde afuera contestó Iván: ¡abre la puerta ya y te contaré! Y volvió a golpear. Allí fue Rabbi Moshe. Abrió la puerta con algo de temor. Y otra vez el viento, el frío le golpeó en el rostro. Y entró Iván. Hombre alto, gordo, enorme. Y entró sacudiéndose la nieve de su abrigo. Y Rabbi Moshe cerró la puerta tras él. Y Iván le dijo: ¡hoy qué clima horrible que hay afuera! Clima de perros, no se puede estar. Para soportar esto hace falta, aunque sea, un vaso de buen vino. Moshe, seguro que tienes tú una o dos botellas aquí de algún buen vino con que convidarme. Y Rabbi Moshe le dijo: lamento, Iván, acá en mi casa, como puedes ver, no hay nada. Ni alimentos, ni vino, ni muebles quedan. ¿Cómo podría darte lo que me pides? Entonces Iván pareció dudar por un instante. Y entonces metió la mano en su bolsillo. Extrajo una moneda de oro brillante y se la extendió a Rabbi Moshe y le dijo: te propongo un trato, toma esta moneda, ve y compra para mí una botella de un buen vino añejo, y con todo el vuelto compra lo necesario para tu hogar. Y Rabbi Moshe sonrió desde el fondo del alma y se dijo para sus adentros: gracias a Hashem, acabo de pedirte y ya me enviaste
la salvación como Beheref Ain, como en un pestañeo. Y tomó la moneda y le dijo, claro, acepto. Se dejó a Iván en su casa y salió corriendo con la moneda de oro brillante. Y al cabo de un rato volvió y traía consigo bolsas con todo lo bueno que se puede conseguir. Y había allí carnes y frutas y verduras, legumbres, pan, de todo lo bueno había, hasta dulces había. Y estaba allí también una botella de un excelente vino añejo para su vecino Iván. Y su mujer y sus hijos no podían consigo mismo del júbilo. Y no entendían lo que estaba sucediendo, pero él puso en manos de su esposa todo lo que había traído. Y le dijo, prepara por favor una comida para todos. Y tomó la botella de vino y la entregó a su vecino Iván. Y se sentó junto a él. Iván abrió la botella, entrecerró los ojos y tomando del pico se tomó casi media botella de un solo trago. Y después se limpió los labios con el puño y dijo, ay Moshe, tú eres un buen hombre. ¿Cómo puede ser que te falte tanto? Dime, ¿cómo alimentas semejante familia cuando da la impresión de que careces de todo? Y le respondió Rabbi Moshe, ay Iván, yo creo en el Creador y sé que todo lo que viene de Él es para bien. Y de uno u otro modo el Creador se las arregla para darme el pan de cada día, con más o menos esfuerzo, y así seguimos adelante. Ay Moshe, le dijo nuevamente Iván, no puede ser, tú eres un buen hombre. Mira, te voy a proponer un trato, le dijo. Yo te voy a dar cada día una moneda de oro, como esta que te di recién. Cada día te doy una moneda de oro. Y cada día tú me traes una botella de un buen vino añejo. Y el resto, lo que sobra de esa moneda, lo utilizas para las necesidades de tu hogar. ¿Estás de acuerdo? Rabbi Moshe desconfió. Pensó por un instante que, bueno, este vecino, que es un gentil, que no parece ser de los más cultos, encima, lo que más me parece necesitar es vino. Pensó, debe ser de pensamiento de borracho. Uno no puede confiar en lo que dice un borracho. Mas Iván no estaba borracho. Y le repitió palabra por palabra lo que le acababa de ofrecer. Le dijo, Moshe, tú sabes que yo estoy solo. Y soy anciano. Es verdad, tengo una hija que está casada. Pero ella y su marido se han desentendido de mí, no están muy interesados en mí. Yo estaré muy contento de darte cada día una moneda de oro y ayudarte, y que tú me traigas una botella de vino añejo bueno cada día, que produce tibieza en el corazón y ayuda a sobrevivir al frío. Entonces Moshe, lleno de regocijo, le dijo, acepto. Y así empezaron a vivir con el trato que acababan de cerrar. Cada mañana, el viejo Iván le daba a Rabbi Moshe, que acudía a su casa, le daba a Rabbi Moshe una moneda de oro. Y Rabbi Moshe le traía una botella de vino añejo, del mejor que encontraba.
y con el resto compraba todo lo que hacía falta para su hogar. Y pasaron los días y las semanas y los meses. Y la situación económica del hogar de Rabbi Moshe había cambiado radicalmente. No solo en esa casa ahora se comía bien y se vivía bien, sino que los niños tenían buenas ropas. Y otra vez había muebles, ahora había muebles nuevos, mucho mejores que aquellos que se había visto obligado a vender Rabbi Moshe para atender a sus huéspedes. Y un día Rabbi Moshe, al llevarle la botella de vino tinto añejo a Iván, le dijo: Iván, perdona que te pregunte, pero tengo una enorme curiosidad. ¿De dónde sacas tú tantas monedas de oro? Y aquí que te ves como un poblador común de este villorrio en que vivimos. ¿De dónde tienes tantas monedas de oro? Y Iván le respondió: ese es un secreto. Es un secreto muy oculto que solo yo sé y que quizá algún día comparta contigo. Pero no ahora, no aún todavía. Y entonces siguieron cumpliendo su trato. Cada mañana Rabbi Moshe agradecía al Creador por todo lo bueno que le daba y acudía donde su vecino Iván recibía su moneda de oro. Iba, compraba la botella de vino añejo y compraba todo lo necesario para la felicidad y el sustento de su hogar. Hasta que un día Iván lo retuvo en su casa y le dijo: mira, Moshe, tú eres un buen hombre y yo quiero compartir contigo mi secreto. Una vez iba caminando por el bosque y de uno u otro modo me perdí y tuve que cavar un lugar en el que reposar en medio de las ramas. Y pasó todo lo que pasó. Y el caso es que encontré un cofre con un tesoro increíble dentro. Miles y miles de monedas de oro dentro de ese cofre. Y soy el único que conoce de la existencia de ese tesoro. Y desde ese día, de tanto en tanto, vuelvo allí, tomo unas cuantas monedas de oro y vivo con ello. Y cuando se terminan, voy nuevamente y tomo del tesoro algo más. Y así seguimos adelante. Y disfruto yo de ello, y ahora disfrutas tú. Pero quiero que sepas, Moshe, tú eres muy bueno. Y yo soy anciano, no me queda mucho tiempo de vida. Y estoy solo, estoy completamente solo. Entonces yo quiero enseñarte ese tesoro. Quiero compartirlo contigo. Porque es verdad, como te dije, tengo una hija y está casada, pero ella y su marido se han desentendido de mí. Incluso poco tiempo atrás, cuando estuve enfermo, ni siquiera me vinieron a visitar. Y creo que solo esperaban que me muriera para poder heredar mi casa. Y peor aún, si ellos recibieran el tesoro, no puedo confiar en que hagan nada bueno con él. Seguramente lo van a despilfarrar sin ni siquiera pensar en un solo día. Entonces, ¿para qué? En cambio tú, estoy seguro de que vas a hacer bien con ese tesoro. Entonces quiero compartirlo contigo. Solo te pido un favor. Vas a ser tú mi heredero. Pero te pido un favor.
permite que, en vez de quedarme viviendo solo aquí, permite que yo vaya a vivir con vosotros, contigo y con tu familia. Siquiera en esa pieza que tienes en el altillo. Y yo voy a compartir mi tesoro contigo. Y tú déjame que viva con vosotros. Y provéeme cada día. Continúa proveyéndome cada día de una botella de vino añejo, bueno, que me haga bien. Y Rabí Moshe le dijo, por supuesto, está aceptado con todo el bien que tú me haces. ¿Cómo podría rehusar? Y allí fue a su casa nuevamente y le avisó a su familia y fue y preparó del mejor modo que pudo la pieza del altillo para Iván, y a partir de ese día Iván se quedó a vivir con ellos. Y pasado algún tiempo, un día Iván le dijo, Moshe, ven, quiero llevarte conmigo hasta donde está el tesoro, que alguna vez va a ser tuyo. Acompáñame. Y allí viajaron juntos, fueron hasta el bosque, y Iván le guió por los tortuosos senderos del bosque hasta un pequeño claro. Y en ese claro había árboles enormes que lo cubrían con sus inmensas ramas, y estaba todo a la sombra. Y era apenas un claro en el bosque lleno de piedras, cubierto por las ramas de los árboles. Y Iván le dijo, aquí es el lugar. Y Rabí Moshe por un instante sintió desazón y se dijo a sí mismo, ¿en qué es diferente este lugar de todos los otros? Esto es un disparate. Esto es otro trozo de bosque como todas las otras partes del bosque que pasamos hasta llegar aquí. Y Iván advirtió la duda en el rostro de Rabí Moshe y le dijo, no te apures, Moshe, aguarda un instante y verás. Entonces caminó Iván hasta una de las piedras grandotas que había allí en el claro y le dijo, Moshe, ven, ayúdame. Y juntos empujaron la piedra a un costado. Y bajo la piedra había muchas ramas. Y bajo esas ramas había tierra que no estaba suficientemente apisonada. Se la veía como si hubiera sido removida repetidas veces. Un segundo. שלום חבר, שבוע טוב. אני באמצע שידור של שיעור, אבל אתה מוזמן אליי הביתה עוד רבע שעה אם אתה רוצה. אוהב אותך. כן, 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 אני בשידור חי. עוד רבע שעה. כן, כן, כן. Y entonces, disculpen, y entonces removieron esa tierra también, hicieron un pozo, y tras cavar unos minutos, vio allí Rabí Moshe, abajo, un cofre enorme, y bajaron juntos Iván y Rabí Moshe, levantaron la tapa del cofre, y allí vio a Rabí Moshe, de verdad, un tesoro magnífico, de monedas de oro y piedras preciosas, tal como Iván le había contado. Entonces Iván sacó una bolsa de tela que llevaba, vacía, la llenó con una cantidad importante de monedas de oro, la cerró, se la puso al hombro, bajó nuevamente la tapa del cofre
bajó nuevamente la tapa del cofre y juntos salieron del pozo, volvieron la tierra a su lugar, arrastraron otra vez la piedra sobre las ramas que cubrieron la tierra. Y se quedaron juntos parados allí un instante. Y entonces Iván le dijo: Moshe, cuando me toque el momento de partir de este mundo, sabe que este tesoro es tuyo. Y no hay nadie más que sepa de su existencia, de modo que no lo reveles. Sabe que esto va a ser tuyo y solamente tuyo. Y ahora, vayamos volviendo, le dijo Iván. Pero antes, se descolgó la bolsa de tela llena de monedas de oro de su hombro. La tomó en sus manos y le dijo: Moshe, toma. Toma todas estas monedas de oro y empieza a mejorar la condición de tu vida. Y sal y constrúyete una casa nueva, más grande, hermosa, y campo alrededor, y en ese campo árboles frutales, y ten plantaciones, y pon animales, pon ganado, vacas y ovejas, y cabras, y de todo lo que vaya a ayudarte a multiplicar la riqueza. Y empieza a hacer negocios, entra en el comercio también. Y vive como mereces. Y solo por favor déjame que siga viviendo con ustedes. Y Rabí Moshe no cabía en sí de alegría. Y le dijo: por supuesto, Iván, así será. Y agradeció al Creador y dijo: Ribono shel olam, ¿de qué modos maravillosos atraes tú la redención a tus hijos? Y así volvieron al hogar, y al cabo de pocos días ya fue Rabí Moshe y adquirió una parcela importante de tierra y dio inicio a la construcción de una nueva casa muy grande, con unos cuantos dormitorios para huéspedes y con un dormitorio especial, un lugar especialmente cómodo para Iván, y con todo lo necesario para llevar una vida hermosa, pletórica de felicidad y de abundancia. Y allí se mudaron cuando la construcción estuvo pronta. Rabí Moshe con su esposa y sus 8 hijos, y también con el viejo Iván, que vivía con ellos y recibía de ellos su alimento y el cariño, y cada día una botella de vino añejo con la que entibiara el alma. Y Rabí Moshe empezó a vivir como una persona rica, y pudo empezar a dedicar tiempo también al estudio de Torá y a conducir a sus hijos por los caminos sagrados. Y pasó un día que a la noche todos se fueron a dormir, y a la mañana Iván no se levantó porque había muerto mientras dormía, y lo sepultaron. Y al día siguiente fue Rabí Moshe con su hijo mayor al bosque, siguió el camino que le había enseñado Iván, llegaron al claro del bosque, con su hijo corrieron la piedra, quitaron las ramas, removieron la tierra y hallaron el cofre, y levantaron la tapa del cofre y tomaron todo el tesoro y lo llevaron a su casa. Y a partir de ese momento, Rabí Moshe empezó a hacerse famoso en la comunidad y en todos los alrededores por la tzedaká que hacía,
por todo el bien que dispensaba a su prójimo, a todos los demás, por lo bueno y lo generoso que era, por el modo maravilloso en que recibía huéspedes todo el tiempo en su hogar. Y pasaron así los años, y la fortuna de Rabbi Moshe creció y creció. Un día le dijo Rabbi Moshe a su esposa y a sus hijos: es tiempo de que yo vaya hasta la ciudad de Medjugorje, donde el Baal Shem Tov HaKadosh, y vaya y agradezca su brajá, y pida que nos indique cómo seguir adelante, qué es lo que debemos hacer tras tantos milagros recibidos del cielo. Se despidió de su esposa y de sus hijos, subió a su carruaje y se dirigió hacia Medjugorje. Y al cabo de algunas semanas de viaje llegó donde el Baal Shem Tov HaKadosh, se apeó del carruaje, entró, y allí estaba el Baal Shem Tov HaKadosh, rodeado de sus discípulos, entre los que se encontraban aquellos que le habían acompañado tanto tiempo atrás, durante esos 5 días en la casa de Rabbi Moshe. Y nadie pareció reconocerle, salvo el propio Baal Shem Tov, que ni bien le vio entrar, se incorporó, caminó hasta él y estrechó su mano y le dijo: Baruch Haba, bendito quien llega. Y todos los discípulos del Baal Shem Tov miraban extrañados y no entendían por qué ese honor de levantarse ante el recién llegado que dispensaba a su maestro, Rabbi Israel Baal Shem Tov, a este forastero que llegaba, que es verdad, se veía Yehudí, pero no se veía un Talmid Jajam, no se veía hombre sabio. Llevaba prendas muy finas, muy honorables, pero era un desconocido. ¿Qué tanto honor le dispensa a nuestro maestro? Se Rabbi Israel, estrechando la mano de Rabbi Moshe, se dirigió a sus discípulos y les dijo: ¿que acaso no reconocéis a Rabbi Moshe? ¿Acaso no le reconocéis? Vosotros, que fuisteis, los que fuisteis conmigo a su casa hace años ya, ¿no os acordáis que estuvimos 5 días en la casa de él? Y que durante esos 5 días él fue vendiendo todo lo que tenía para alimentarnos, para hacernos bien. Y entonces los discípulos del Baal Shem Tov HaKadosh miraron con asombro y entendieron menos todavía. Se acordaron de la anécdota y vieron a este hombre que ahora se veía un potentado. El Baal Shem Tov les dijo a todos: ahora os voy a explicar lo que sucedió entonces. Rabbi Moshe y su esposa siempre tienen voluntad de bien. Es verdad, no tuvieron gran formación. Rabbi Moshe no es un Talmid Jajam. No le tocó nacer ni vivir en un lugar de hombres sabios ni de hombres justos, pero siempre se conformó con lo que Hashem le dio y se esforzó en trabajos manuales, puso todo su esfuerzo entregándose entero para poder criar a los hijos que Hashem le dio en el camino recto, en el camino de las mitzvot, en el camino de la fe. Y había un decreto en lo alto, un decreto de Hashem. Y el decreto decía que por las mitzvot de Rabbi Moshe y de su esposa, por ese hogar tan inocente y tan puro y tan sagrado que tenían,
merecían riquezas incalculables, merecían de verdad ser felices y plenos en este mundo, porque no había falla alguna en su comportamiento, porque eran inocentes y verdaderos ante el Creador. Pero esa bendición que pendía sobre ellos desde el Tribunal de lo Supremo estaba pendiente, porque era como para que la bendición se pudiera cumplir, alguien debía abrir el grifo abajo. Hacía falta que Rabbi Moshe, aunque sea, le rogara al Creador que le diera más, que le diera riqueza. Pero Rabbi Moshe no le pedía nunca al Creador, siempre le agradecía por lo que había. Y siempre se contentaba con lo que el Creador le daba. Y aunque pasaban hambre, y pasaban frío, y pasaban necesidad, Rabbi Moshe nunca tenía una queja ante el Creador. Siempre tenía únicamente gratitud que expresar. Y la bendición de todo lo bueno pendía sobre él. Pero él ni siquiera abría el grifo para que se desahogara sobre él todo lo bueno que le estaba destinado. Porque él siempre estaba agradecido por lo que hay, nunca tenía quejas y nunca quería más siquiera. Y entonces, un día vi lo que estaba sucediendo. Me fue dado ver, dice el Baal Shem Tov, lo que estaba sucediendo. Y decidí que debía intervenir. Entonces allí fuimos. Y Rabbi Moshe estuvo a la altura de las circunstancias. Fuimos a rogar caridad sin dar nada. Y nos quedamos en su casa 5 días. Y vimos cómo tuvo que vender todo para alimentarnos, pero no dejó que a nosotros nos faltara nada. Y nos quedamos todo lo que hizo falta hasta vaciarle por completo su casa. Y entonces nos fuimos. Y Rabbi Moshe volvió a su casa y vio a sus hijitos llorando, de hambre y de frío, sin siquiera camas en las que acostarse, sin un trozo de pan o un sorbo de leche que llevarse a los labios. Y se quebró. Y cuando se quebró, hizo lo que había que hacer, por fin hizo lo que había que hacer, gritó a lo alto y dijo: Ribono shel olam, amo del mundo, mis hijos no tienen pecado alguno. Por favor, no dejes que les siga faltando, por favor, dame para darles. Entonces, disolvió la barrera que frenaba a la brajá de llegar hasta él. Y Hashem habilitó los caminos del milagro y le dio por fin lo que merecía para que pudiera seguir haciendo mitzvot, cumpliendo la voluntad del Creador más abundantemente cada día y cada vez mejor, para que fuera ejemplo de todos quienes le rodean, para que al recibir honor impartiera enseñanza. Para todo eso que vemos hoy día en él, Rabbi Moshe el Tzadik, que tuvimos el honor de ayudar a que recibiera lo que le correspondía. Y hasta aquí, Javerín queridos, hasta aquí la anécdota. Hasta aquí la anécdota. Pero y después de la anécdota, nos queda buscar ese punto de equilibrio verdadero que no se parece en nada a lo que esas cosas que llaman normalidad ahí afuera tratan de hacer pasar por equilibrio. El equilibrio, la armonía de verdad.
radica en el apego completo al Creador, con inocencia, en saber siempre que todo lo que proviene de lo alto es bueno y para bien, y que todo proviene de lo alto. Y que hay tzadikim entre nosotros y hay tzadikim fuera de nosotros. Hay tzadikim entre los Yehudim y hay tzadikim entre los pueblos del mundo. Y se conectan los tzadikim entre sí, incluso estos con estos. Y hay que saber también, para llegar al estado de armonía, que a veces, como aprendimos tantas veces, a veces Hashem solo espera la tefilá que sale del fondo del corazón, la tefilá, la plegaria que sale desde las tripas, ese grito que dice: ¡no puedo más! Ese grito que dice: Ribono shel olam, amo del mundo, todo lo que tú creas que puedo, yo de verdad lo puedo. Si tú dices que yo puedo soportar todo, entonces yo puedo todo. Pero Ribono shel olam, no puedo más. Entonces, la expresión de fe, esa expresión que decimos cada vez que sacamos la Torá en el Beit HaKnesset, en medio de la tefilá Brich Shmei, y decimos, como decía el Baal Shem Tov HaKadosh, Ana bai lemehevei avda de kucha brihu. Yo quiero con todo mi corazón servir a Kadosh Baruj Hu y servir los caminos que Él pone por delante y cumplir con su voluntad. Y al mismo tiempo, Ribono shel olam, no tengo fuerza para hacerlo con tanta pena. Por favor, si lo merezco o lo merecen quienes dependen de mí, o pueden merecerlo las acciones de que soy capaz, por favor, dame recursos para poder hacer lo que debo. Ese es el punto de armonía de verdad. Y ese es el punto al que hay que saber arribar, sabiendo que todo proviene de Hashem, pero el despertar mismo de nuestra suerte, de nuestro sino, si nosotros lo queremos y tenemos fe completa, depende de nosotros, del modo en que nosotros despertamos desde abajo la voluntad del Creador de abrir hacia nosotros los grifos de ese fluido vital. Javerim queridos, no puedo no terminar, no dar por culminación a estos minutos en que el Baal Shem Tov nos regala una dosis de armonía psicoespiritual como esta para empezar la semana. No puedo no dar por culminación a esto una tefilá Nishmat Kol Chai, en la que os prometo, estoy haciendo tefilá junto con todos vosotros, y os prometo también, todo aquel que atienda a esta tefilá Nishmat Kol Chai, luego aún grabada, y repita el texto, ya sea en hebreo, ya en fonética, ya traducido, como está a disposición de todos. Y todo aquel que al hacer eso ponga su intención en el bien de todos, en el bien de todos los que conformamos la comunidad de Torá, uno por uno aquellos de cuyos problemas y cuyas necesidades sabe, y todos en general, al final, os prometo que su tefilá y la de todos juntos unidos está destinada a subir a los cielos y ser atendida.
נשמעת כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה אל. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ומפרנס ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה. אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות אדון כל תולדות. המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים, ואדוני ער. הנה לא ינום ולא יישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, המסיח אילמים מטיל אסורים והסומך נופלים והזוקף כופים, והמפענח נעלמים. ולך לבדך אנחנו מודים, ואילופינו מלא שילה קיים ולשוננו רינקה המון גליו. ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מעילות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלף אלפי אלפים ורבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ועמנו מלפנים ממצרים גלתנו, אדוני אלוהינו בבית עבדים פתיתנו, ברב זנתנו בסובה קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, מחראים רעים ורבים ונאמנים דליתנו, עד הנה עזרנו רחמך ולא עזבנו חסדיך אדוני אלוהינו. ואל תדשנו אדוני אלוהינו לנצח על כני איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו וירוממו ויעריצו ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו תמיד, כי כל פרח היודה וכל לשון לך תשבע, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, וכל הלבבות יראוך, וכל קרב וכליות יזמרו לשמך, כדבר שכתוב כל עצמותי תאמרנה אדוני מי כמוך. מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו שבעתני. אם אתה תשמע צעקת הדל תקשיב ותושיע, מי ידמה לך ומי ישווה לך ומי ירוך לך, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, קונה שמיים וארץ. נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו, האל בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך, הגיבור הנצח והנורא בנוראותיך, מלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן עד מרום וקדוש שמו. וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה, בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל, ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל. ברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לנצח, לברך, להעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי עבדך משיחך, ובכן ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. שיר ושבח הלל וזמרה עוז ממשלה נצח, גדולה וגבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודאות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל. והנועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, הירו רצון אמרי פינו והגיון ליבנו לפניך אדוני צוrí וגואלי. Javerín queridos, gracias por acompañarme hasta aquí. Mi verajá con todos vosotros desde la comunidad de Torah. Shavuot Tov.